Hola, bienvenidos. Pues desde aquí seguí porque quiero contarles que mm, después que mi esposo y yo nos casamos, yo le decía a él en aquel video anterior que si él se había ido en octubre para Guantánamo. Lo que me pasaba a mí, que veía ese alejamiento como que hubiera sido más temprano, fue que él no se fue para Guantánamo tan rápido, pero yo sí tuve que regresar a la beca. Y ya sé que había dicho eh, de aquel día que yo había terminado la beca y que yo la miré así de lejitos y todo, pero no me puede faltar esta parte por recordar cuando yo me casé en julio 31 y yo tuve que regresar a la beca ya en septiembre para terminar el 12 grado. Fue horrible porque yo estaba muy jovencita, acabadita de casar y separarme así 15 días, eran 2 semanas, cada vez porque empezó a escasear la gasolina y no se podían dar viajes todas las semanas y esto y lo otro. Aquello fue horrible, horrible para mí. Cuando yo me montaba en la guagua para regresar a la beca los domingos, yo lloraba, yo escribía poemas, yo sentía una rebeldía dentro de mí tan grande, una impotencia, porque además yo tenía que terminar la escuela, yo no iba a dejar la escuela, pero era una lucha interna horrible por el dolor tan grande de separarme de mi esposo así acabadita de casar. Ah, Fue una de las etapas más malas de mi vida, esa y cuando él se fue a Guantánamo. Mm, los fines de semana que teníamos visitas en el preuniversitario, porque como estábamos 15 días, la primera semana, el primer fin de semana, después que había pasado una semana después de llegar a la beca, sí teníamos visitas, nos llevaban comidita, tú sabes, nos íbamos, nos sentábamos allí un rato a compartir con la familia y eso a veces, bueno, él iba, ya después que estábamos casados, él era el que iba, pero cuando él se fue para Guantánamo, entonces iba mi mamá. Yo lloraba tanto con mi mamá y mi mamá me dijo un día, tú no me digas que tú vas a dejar la escuela. Yo le dije, no, yo con mis lágrimas, pero yo le dije, no, no, yo no voy a dejar la escuela. Pero tenía que llorar. Bueno, entonces después él se va para Guantánamo y yo voy a estudiar enfermería y ahí yo viajaba, lo mismo estaba en el cerro con mis suegros, que en el Cotorro, con mi mamá y así, y estaba estudiando en las católicas, no sé si alguien sabe, en la escuela de las católicas del cerro. Allí no recuerdo mucho, recuerdo las clases, recuerdo el hospital, el otro hospital, donde íbamos, pero hacer prácticas, pero no recuerdo tan específico. Lo que sí me queda muy claro es que fue un tiempo todavía muy malo para mí porque mi esposo estaba en Guantánamo. Él venía a veces, o casi todos los meses, él venía a La Habana. eh, Cuando yo tenía vacaciones o algo así, yo iba, pero era muy horrible para una muchacha tan joven. Yo recuerdo que una vez yo le escribía mucho a mi esposo, le mandaba muchas cartas y él me escribía mucho también. Y una vez agarré un papel y le escribí, te quiero, y se lo mandé. Entonces cuando a él le llegó la carta, él estaba contento porque iba a abrir una carta y lo único que se encontró fue eso. Eso para él significó como un disappointment, como como una decepción en el sentido de que no pudo leer una carta. Él hubiera querido que le contara cosas, que le dijera más. Y después él me dijo, no me hagas más eso. Y es que yo estaba ya desesperado, estaba al borde de la locura. Pero bueno, les cuento de Guantánamo. En las vacaciones yo iba allá. Él estuvo 2 años allá nada más, o menos de 2 años. Él estaba en un pueblito que se llamaba Santa Rosa. Y estaba
como a 2, ay, no sé, no recuerdo si 2 o 5, después él verá el video y me aclarará, 2 o 5 kilómetros del centro de Guantánamo. El lugar era como un batey, era ese batey así, alejado de todo lo demás, pero bueno, tenía, tenía pacientes lejos, él tenía 2 caballos y todo, primera vez que mi esposo montaba caballo, pero aprendió. Y había una señora que estaba encargada de lavarle la ropa, ella tenía un salario, ¿no? Y ella le lavaba y le cocinaba, se llamaba Virgen, una guantanamera, pero muy agradable, eh, muy contenta y le gustaba y era comiquísima. Entonces mi esposo siempre le llevaba de La Habana una botellita y era muy, muy buena y cocinaba muy bien. Y entonces él tenía pacientes lejos y él iba en el caballo a ver sus pacientes y hicieron mucha amistad también. Y había un río también, un río precioso, precioso. Yo no recuerdo si tenía nombre o qué, me imagino, ¿no? Pero no lo puedo recordar. Eh, Ese río era inmensamente lindo, impresionante. No sé, los ríos dan mucha paz y tienen el agua muy fría también. Y ahí la pasó, yo digo que lo mejor que lo pasó no me lo contó. Pero sí, hizo muchas amistades y bueno, de Guantánamo tengo una anécdota. Bueno, tengo dos. En los carnavales, por favor, en los carnavales acá en el pueblito, una vez en la fiesta cerramos todo, todo, todo y apagamos las luces para que nadie estuviera porque tomaban y se peleaban mucho y enseguida venían a buscar al médico por cualquier bobería, por cualquier... Bueno, y nosotros mirando por una persiana donde estaba la pipa de cerveza y todas las fiestas, contamos 5 peleas, 5 peleas. Así, al momento, en el mismo momento, habían 5 peleas. Y se ponía peligrosa la cosa. Entonces, otra vez que yo fui así como para darle la sorpresa, yo estaba feliz. Fuimos para allá. Yo luché mi pasaje hasta que llegué allá y mi esposo no estaba. Pero había un niño que siempre estaba pegadito a él, tenía como 9 o 10 años. Y él era como el hijo postizo de mi esposo porque siempre andaba con él. Y él me ayudó a abrir la puerta. Increíble, los muchachos son... Él me abrió la puerta del consultorio, no, sin llave, ¿ok? Yo no sé cómo, ni me acuerdo cómo él abrió la puerta. Creo que metió la mano por una persiana que había al lado, una cosa así. Y cuando mi esposo llegó, bueno, cuando mi esposo llegó, no le pude dar la sorpresa porque alguien le dijo que yo estaba ahí, ¿ok? Pero por lo menos llegó y ya sabía que yo estaba ahí, pero se enteró ahí mismo cerquita del consultorio. Había ranas como loco. Ay, Dios mío, qué manera de ver ranas. Yo le tengo terror. Eh, y una cosa que me pasó una vez ahí en ese lugar fue que mi esposo sale por la noche porque alguien estaba enfermo, lo mandaron a buscar. Y ese niño estaba conmigo en el apartamento porque había casitas de campo, ¿no? Pero en el medio estaba el consultorio y tenía el consultorio abajo y el apartamento arriba, como La Habana. Y llega alguien, era de noche, era como las 9 de la noche, dando golpes en la puerta. Yo me había quedado con ese muchachito ahí. Y él piensa, yo preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es? Y no me contestaba nadie. Entonces él me dijo, ese es Mandy que está jugando seguro. Y él fue a abrir la puerta. Yo lo agarré y le dije, no, ese no es Mandy porque Mandy me hubiera contestado. Yo conozco a mi esposo, él no es de jugar mucho así. Y cuando fui a abrir la puerta, cuando volví a preguntar y volví a preguntar, nunca me contestaron. Y daban golpes en la puerta y hasta que se cansó la persona y se fue. Entonces cuando bajó,
Yo miré así por la persiana y me di cuenta que era un hombre que estaba borracho y empezó a gritar ahí abajo y tenía un machete en la mano. Y los golpes que él daba en la puerta eran con el machete ese. Imagínense, yo tendría 17 años en ese momento. Y qué susto tan grande pasé. Entonces cuando llega mi esposo, que le hicimos el cuento, ¿qué hace mi esposo? Volvió a salir para no demostrar miedo, ¿no? Y bueno, el caso fue que al final el señor al otro día le pidió disculpas y esto y lo otro, pero yo digo, si yo le hubiera abierto la puerta, quizás me hubiera arrancado la cabeza. Horrible, pero bueno. eh, Se pasaba trabajo, él pasó trabajo, pero también hizo muchas amistades del centro de Guantánamo y tiene recuerdos muy bonitos. Fue a Baracoa, yo no, pero él fue a Baracoa, conoció un lugar precioso de Cuba eh, y le encantó. Y la gente de Baracoa muy, muy, muy agradable. Tiene fotos de las montañas, de aquella carretera de Baracoa. Y bueno, eh, no sé si terminar el video aquí, pero para resumir, sí, les voy a contar. Ya mi esposo estaba casi a regresar y yo estaba quedándome en casa de su mamá. Y estaba su mamá, su papá y su abuela, por parte de madre. Y yo dormía con ella. Y ahí nosotros siempre extrañándolo a él y pensando en él. Perdón. La noche anterior de cuando él iba a venir. Nosotros sabíamos que en esos días él venía, pero no estábamos seguras exactamente cuándo iba a venir, porque ya saben que no había manera de comunicarse. Horrible. Y no teníamos teléfono, muy pocas personas tenían teléfono en Cuba en aquella época. Y esa noche anterior a la noche que él vino, a mí me dio un ataque de llanto. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y no me podía calmar. Entonces su mamá me hizo tilo hasta que aquello fue pasando. Y yo no era así, pero era como que ya yo no daba más. Y bueno, hasta que me quedé dormida. A la otra noche ya nos acostamos y estábamos tranquilitas y a mí me volvió aquella tristeza tan grande y empecé a llorar. Y yo llevaba un ratico llorando así calladita para mí, sin molestar a nadie, porque me daba pena. Y mi esposo daba unos chiflidos tan grandes. Y cuando yo oí aquel chiflido, me parecía que estaba soñando. Yo salí de aquella cama y él venía de noche, había venido en tren, pasando trabajo, ¿para qué decirle? Bueno, imagínense si pasó trabajo los últimos días en Guantánamo, que él no comía huevo. Y creo que se pasó como 2 o 3 días que lo único que tenía para comer era huevo, porque ya le había entregado el consultorio y todo. Y era lo único que se encontraba en aquella época. Cuando mi esposo subió aquellas escaleras, nosotros todos nos volvimos locos, hasta que al fin pasó la pesadilla. Y después empezó otra etapa, pero ya un poquito más contentos, todo más, por lo menos ya estábamos juntos. Y hasta aquí llegó este video. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta luego.